El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él le responde: «Vamos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido». Así, recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos cristovidentes, ayer escuchábamos en la primera lectura la vocación de un profeta muy importante en el Antiguo Testamento, Samuel. Una mujer estéril, su mamá, que le clamó con toda el alma a Dios y Dios le concedió la gracia de ser fértil y dio a este muchacho, Samuel. Hoy vemos cómo Samuel se consagra al templo del Señor y escuchamos su vocación, la manera como el texto presenta el llamado de Dios, que siempre tiene que ver con alguien, la persona al comienzo, cualquiera de nosotros, cualquier vocación, la vocación al sacerdocio, la vocación a la vida matrimonial, la vocación a una profesión, a un estilo de vida, no se detecta tan fácil, ¿ya? No se detecta a Dios como tan fácil. Y la muestra es que Samuel, Dios lo llamó, y este muchachito, Samuel, pues como que no entendía quién era el que le estaba llamando. Él se iba precisamente a donde el sacerdote que lo cuidaba, a decir: «Tú me llamaste, Elí». «No, yo no te he llamado. Hasta que Elí, el sacerdote, entiende que Dios está llamando a Samuel. Y entonces le da la clave para entender el llamado. «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Y dice el texto que desde ahí Samuel empezó su aventura con el Señor. Entonces esta primera clave, al empezar este nuevo año, al deseo profundo que todos tenemos de conocer más a Jesucristo, de tener una sana espiritualidad, de tener una vida adecuada, pues necesitamos también eso. Dios nos está llamando, Dios nos pone los medios, Dios nos da las herramientas para que podamos conocerlo, comprender más las cosas, entender la vida. Pero muchas veces nos pasa lo de Samuel. Nos cuesta trabajo ver, entender, escuchar, interpretar las cosas de Dios. Por eso necesitamos siempre esa mediación, la iglesia. Siempre necesitamos esa mediación. Aquellos que nos ayuden a tomar una actitud de apertura a lo que Dios quiere. Solitos, de pronto nos pasa lo de Samuel. Nos paramos y nos levantamos y nos volvemos a parar y nos volvemos a levantar y volvemos otra vez a buscar y no encontramos por ningún lado. Vamos dando tumbos, ¿sí? Entonces, ¿cómo conocer más a Jesucristo? ¿Cómo llevar una vida adecuada? Yo solo, entonces mis videos solo, y los videos de YouTube, de videos de Instagram y yo, no más, solo yo aquí. No, así es muy complicado. Se necesita la comunidad, la mediación de la comunidad, de aquellos que están en la comunidad, llámese tu familia, llámese tu equipo de trabajo, llámese tu comunidad parroquial, la iglesia, ¿sí? ¿Para qué? Podamos saber por dónde va, cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que quiere de nosotros. En este tiempo, todas las diócesis de Colombia, todas las diócesis de Colombia empiezan a
revisar sus proyectos pastorales. ¿Por dónde vamos a ir este año? Ese proyecto pastoral, cualquier diócesis de Colombia. Ustedes saben que nosotros somos parte de la iglesia, todos los católicos. Entonces cada obispo, cada vicario pastoral, cada equipo sacerdotal, empiezan a decir, bueno, ven a ver, ¿cómo va nuestro plan pastoral? ¿Por dónde vamos? ¿Cómo logramos hacer que estas realidades pastorales que hemos construido a partir de lo que Dios nos ha dicho, vayamos siendo más efectivas, más adecuadas, cumpliendo los objetivos y ayudando a la gente que está caminando con el Señor a que entiendan por dónde la voluntad del Señor? Esa es la razón de ser de todos esos proyectos pastorales y de todos los planes que hay en toda Colombia, en todas las diócesis. Eso es lo primero. Siempre necesitamos a alguien que nos diga por dónde es que podemos escuchar bien la voz de Dios y entender lo que Dios quiere, para que salga de nosotros una actitud de disponibilidad. ¿Qué quieres, Señor? Habla, que tu siervo escucha, quiero hacer tu voluntad. ¿Sí? Le decimos eso todos los días al Señor, pero pues si yo quiero hacer tu voluntad, pero no entiendo por dónde es, y no tengo el sacerdote, no tengo el discípulo, no tengo el hermano que me ayude a entender esa voluntad, pues puedo o interpretar mal lo que Dios quiere conmigo, o manosearlo, o utilizarlo de acuerdo a mis caprichos. Entonces es el obispo, es el sacerdote, es la comunidad de creyentes, es la iglesia que te va diciendo, es por acá, es por aquí. Cuidado con entender esto de una manera inadecuada. Hoy tenemos mucho cristiano, tanto católico como evangélico, eso es por todo lado, que de pronto dice, el punto de referencia soy yo y Dios, perdón que diga así, pero es la verdad, yo y Dios. Los demás no, yo y Dios. Lo que me diga a mí, Dios. Sí, pero es que Dios no habla así. Dios habla en comunidad, en la iglesia. Entonces, lo que tú quieres y sientes y anhelas tiene que ser pasado por el discernimiento de la comunidad. Este texto de Samuel es así. Samuel, Dios lo llamó, pero no pudo entender la mediación de Dios hasta que el sacerdote le dijo, dile esto al Señor, pregúntale esto, y así la cosa va a funcionar. Siempre la mediación humana. Dios quiso la mediación humana. La mediación eclesial, no salgas tan purito, tan santito y tan mentirosito, que no necesitas de la mediación humana porque tú y Dios se arreglan todo. La experiencia de Dios es íntima, es personal, pero siempre va acompañada de esa ayuda espiritual, de la confesión, de la dirección espiritual, del discernimiento comunitario, para que eso de verdad sea profundo. Puedo sentir muchas cosas y muchas de esas son auténticas y legítimas, claro que sí. Y por lo que son, si haces un discernimiento comunitario, pues obviamente se confirmará que es así. Entonces no tengas miedo de eso, ¿ya? Y eso es lo que también hace Jesús. Por eso el texto de hoy también es muy bonito, ¿ya? Porque al fin de cuentas tenemos que aprender de Jesús, el Señor, ¿ya? Jesús está en la sinagoga de Cafarnaún. Recuerden que Jesús empieza su ministerio público y tiene su parroquia, su centro de trabajo, su centro de descanso, de vivienda en Cafarnaún, que es un pueblito pequeñito que queda cerca al río, al lago de Galilea. ¿Ya? Es un pueblito. Entonces él va a las aldeas, como dice él, va a las aldeas a predicar por toda la Galilea. La Galilea es como el gran departamento, ya la gran región. Entonces va a un pueblito, vuelve, va a un pueblito, vuelve, va a un pueblito, se queda y vuelve. Ese es su centro. Y entonces va a la sinagoga. La sinagoga de Cafarnaún era una sinagoga no muy grande, cabían por lo menos unas 200 personas ahí. Era una el pequeño lugar donde se reúnen los judíos a orar y meditar la ley, la palabra. Jesús hace eso, ¿ya? Jesús tiene continua realidad comunitaria. Si ven, siendo que es el Hijo de Dios, diría, no, yo soy el Hijo de Dios, yo no necesito reunirme con nadie porque yo mismo y Dios hablamos todo el asunto y ya. No, Él hace experiencia comunitaria, va a su sinagoga, porque era judío, ¿ya? Fundó el cristianismo,
por supuesto. Entonces nosotros ya no vamos a una sinagoga, sino nos reunimos en la comunidad, en la asamblea, en la reunión. ¿Ya? Siempre se necesita la comunidad. No se puede vivir la vida cristiana sin comunidad. Por eso el domingo tenemos que ir a misa. No es un capricho, es que no hay manera de crecer espiritualmente, de conocer a Jesús, de conocer la voluntad del Señor, yo solo. Eso tengámoslo claro. Tengámoslo claro. ¿Ya? Cristovisión acentúa mucho que estamos en la Eucaristía, pero no estás tú solo y yo solo en la misa. Estamos en comunidad, con estas nuevas herramientas tecnológicas, pero en comunidad. No hay manera, ni Jesús mismo fue así, en comunidad. Y tenía experiencia de comunidad. Y hace tres cosas hoy en el Evangelio que son importantes para nuestro camino cristiano, de descubrir la voluntad de Dios y de caminar como debe ser. Primero, la experiencia comunitaria. Segundo, va y sana a la suegra de Pedro. Va y cura a la suegra de Pedro que tenía fiebre. Y la suegra de Pedro empieza a servir. Mi experiencia comunitaria, descubrir la voluntad de Dios, me tiene que llevar precisamente a ser una persona que siempre se preocupe por la consolación, la curación de los demás. La curación de los demás no es algo mágico, sino es mi realidad de experiencia con Dios que me lleva a que los otros puedan entender su vida, sentir el gran bálsamo del amor de Dios y comenzar a servir. Vuelvo otra vez, ¿sí ven? A servir, dice, la suegra se curó y ¿qué hizo? Empezó a servirles. Siempre la comunidad, no es que te curé y yo me curó y ya, ahora yo feliz, no, es que la experiencia de Dios, sentirme curado, sanado, transformado por Dios, me lleva siempre a compartir en comunidad. Si no, esa vida cristiana floja. Y después, ¿qué hace Jesús? Va a compartir en comunidad la experiencia del Dios sanador. Dice que al atardecer mucha gente se le acercaba, ¿ya? Que tenían sus males, ¿sí? La experiencia del mal, la experiencia de los demonios. No le pongan a eso ciencia ficción ni película barata de lo que es el demonio. La acción del mal en las personas. A ver, no tengo que decirles porque todos sabemos qué es la acción del mal y los demonios que hay en la sociedad. Cuando nos ponemos, le damos la gana de poder hace que nos calumniemos, nos destrocemos, ¿cierto? Acabemos con los otros, chismosiemos, seamos agresivos, los demonios. No piensen que el demonio es por allá una cosita ahí que yo me pataleo y me revuelco y boto babas por la... No, eso es ciencia ficción, es otro cuento, eso no es por ahí. Es que la realidad de nuestra sociedad es que donde estemos uno se da cuenta que ahí están los demonios, los demonios que están en nuestra vida. Y los demonios que están en nuestra vida es ese deseo de poder, de posesionarme del otro, de pisar al otro, de usarlo, de manosearlo y luego botarlo, de ser agresivo y destrozar al otro. Esos son los demonios de hoy. La experiencia comunitaria, o sea, la experiencia de Dios, es una experiencia donde Jesús es en la comunidad, donde reincorpora a las personas. Y es en la experiencia de estar juntos, familia, sociedad, equipo de trabajo, iglesia, donde descubrimos que Dios va sanando nuestros demonios. Ojo, también en la iglesia y en las comunidades parroquiales y en las comunidades de fe se ven los demonios. La calumnia, el chisme, las ganas de ser yo el que mande, que yo soy el protagonista, yo soy el único que puede hablar con el Padre, yo soy el que le hablo al Padre al oído, yo soy el que le hablo al obispo al oído. Esas vainas funcionan mucho también en nuestras realidades comunitarias, pero solo en la experiencia donde se muestra a Jesús, el gran consolador, el gran constructor de la comunidad. Es donde Jesús expulsa a los demonios. Pero ¿por qué puede hacer eso Jesús? Y ese es el último punto que nos presenta hoy el Evangelio. Pues porque viene del Padre, es el Hijo amado del Padre. Pero dice el texto que al final Jesús se va, se levanta de madrugada cuando todavía estaba muy oscuro
y se marcha a un lugar solitario y ahí se pone a orar. ¿Ya? O sea, la experiencia comunitaria, que es verdadera y auténtica, es la que hace que se nos salgan los demonios, el apetito desordenado de mandar, de calumniar, perdonen esta palabra tan fea, de marranear, de tirarnos a los demás. Se nos salen esos demonios en todo. Solo la experiencia comunitaria donde está Jesús nos ayuda a articular una vida y unas relaciones diferentes. Pero para tener esa experiencia hay que tener vida íntima y profunda con Dios, como lo hacía Jesús. Era el hombre de la comunidad, pero después tomaba distancia él solito a encontrarse con su Padre. Era el hombre de la comunidad. Jesús se caminaba a todas las aldeas. Dice, vámonos ahora para otra aldea, vámonos a recorrer toda la Galilea. Jesús se la caminaba toda, se la patoneaba toda la Galilea, compartiendo con todo el mundo. Pero ¿por qué podía hacer todo eso? ¿Porque era un activista pues en campaña? No. Porque hacía estas cosas maravillosas. Se tomaba distancia de la gente y se iba por allá a pasar horas con su Padre del cielo, dejando que el Espíritu de Dios íntimo que estaba en lo profundo de su Padre lo habitara de tal manera que luego pudiera compartir esa experiencia con los demás. Es decir, de esa experiencia es que él después derrochaba gracia de Dios. Pues mire, eso es lo que tenemos que hacer hoy en día todos. Por eso tenemos los proyectos de evangelización de la iglesia, de los obispos, de las diócesis, de las comunidades religiosas, de cualquier persona de Cristovisión. Es esto, es la experiencia de Jesús, ¿ya? Una experiencia profunda con su Padre, tan fuerte, que es una experiencia comunitaria, porque la experiencia con el Padre, la experiencia de la Trinidad, la que tenía Jesús era la experiencia con su papá. ¿Y quién era Dios? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces tenía una experiencia profunda de comunidad llena de amor para luego poderla bajar y irradiarla a los demás. Si eso no es cierto, por eso es que nuestro estilo comunitario es tan flojo y nuestro dinamismo pastoral es como tan cojo, ¿sí? Porque no hay experiencia tan profunda de la comunidad divina que luego nos lleve a eso, a construir una comunidad más humana, más bonita, más justa, más amable, donde el otro se sienta más promovido, más querido, más reconciliado, más curado. Entonces falseamos esa experiencia y simulamos esa experiencia con un poconón de fanatismo y de máscaras y lucubraciones para lograr obligar a nuestras comunidades cristianas a que haga esto. Entonces desmáyese y revuélquese por allá y le saco el demonio y le interpreto que sus miserias son de esta manera y le mezclo ahí medio cosas de chamán y de cristianismo y le hago una mezcla ahí toda rara y eso se vuelve unas comunidades ahí todas falsas, flojas, postizas, que no son las comunidades propias del Evangelio que nos muestra la palabra de hoy. Entonces hay todo un proyecto de vida por recorrer y que esta palabra tan linda de hoy nos anime a todos a decir, caramba, si este tema de crecer en comunidad, de crecer en la vida cristiana, de crecer en la espiritualidad, requiere todos estos elementos que me ofrece Jesús. Si le pongo los ojos a Él y veo cómo es que Él hacía y yo trato de vivir un poquito de eso, caramba, el ambiente donde estoy es diferente. Tú ves y te imaginas, y también lo has confirmado, cuando tienes una profunda experiencia de Dios, cómo el ambiente donde estás es distinto. O cuando alguien no tiene una profunda experiencia de Dios, cómo el ambiente donde está, por más inteligente, por más teológico, por más habladorcito que sea, no es un ambiente donde de verdad se viva la experiencia de Dios, la experiencia del reino. Pidámosle esa gracia de Dios para que nuestras familias, nuestras comunidades, nuestro ambiente demuestre eso, que Dios realmente lo habita, lo transforma, lo hace distinto. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ya hemos proclamado la palabra. ¿Sí ven? La palabra ya está en medio de nosotros. Quiero insistir mucho este año que esa palabra ya está. Se proclamó, ya está. Por eso litúrgicamente nunca en la liturgia debería hacerse esto, ¿no? Que uno levanta esto, lo muestra y dice, esta es.
No. Esta no es. La palabra de Dios ya está en medio de nosotros. ¿Ya? Uno tiene que levantar el libro para decir palabra del Señor. No, la palabra del Señor ya no está ahí. La palabra del Señor está ya en la comunidad. Entonces no hay que levantar el libro, extenderlo, mostrarlo. En una procesión con la palabra sí, pero en la proclamación no. Porque la proclamación lo que quiere decir es que la palabra ya está en medio de nosotros. Y entonces por eso ya la palabra está en medio de nosotros. Y fruto de que esa palabra está en medio de nosotros es que decimos gloria a ti, Señor Jesús. La palabra que transforma y que nos hace ahora hablar con Dios. Entonces yo te invito a que hablemos con Dios. Un tú a tú con Dios en comunidad, una intimidad profunda con Dios. Una actitud como la de Samuel después de haber hecho el discernimiento. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Entonces vamos a hablarle al Señor, nosotros siervos del Señor, lo que hay en nuestro corazón. Háblale al Señor de una manera sencilla. No te pongas a echar mucho discurso, mucha carreta. Sencillo, lo que hay en el corazón, cómo te levantaste, cómo estás trabajando, cómo llegas a tu casa. Sencilla. Aquí estoy, Señor, con una cantidad de anhelos, de esperanzas, de ilusiones. También con muchas fiebres, tengo muchas fiebres, muchos impulsos. No puedo vivir de impulsos porque el impulso se me acaba mañana, entonces tengo que aprender a decantar los impulsos, que tú me calmes la fiebre para que de verdad sirva de manera adecuada. Me da la fiebre. La fiebre es una manera, un doble sentido tiene la fiebre, ¿no? No solo la fiebre no está en las cobijas, dicen por ahí. La fiebre no es una enfermedad, sino un indicativo de que hay una enfermedad. Entonces puedo tener la fiebre pero eso hay que profundizar. Señor, dime qué debo hacer, cómo lo debo hacer. En mi trabajo, en mi relación de pareja, de hijo, de madre, de esposo, de familia, de constructor de comunidad en mi barrio, en mi vereda, en mi conjunto residencial, en las calles. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lo debo hacer? ¿Cómo no debo dejarme llevar por el impulso de ratico, flor de un verano, sino perseverar? Perseverar en la participación en la comunidad, en la misa del domingo, perseverar en el compromiso en mi parroquia, en mi pequeña comunidad, en mi servicio social, en mi ciudad, en mi barrio, en mi junta de acción comunal. ¿Cómo debo perseverar? Debo perseverar, ¿ya? Tengo que comprometerme un poquito en las cosas de la sociedad, de mi país. Tengo que comprometerme un poquito en mi país. No solo pelear y protestar, sino comprometerme, ser mejor ciudadano, conocer los derechos, los deberes de mi ciudad. No solo pensar que protestando y alegando y diciendo que todo está mal, estoy siendo buen ciudadano, sino tengo también que poner de mi parte para participar en la vida social, comunitaria. Hazte presente en mi vida y en la vida de mi país, de mi ciudad, de mi iglesia, sobre todo a través de mis actitudes de servicio, de aprender de los otros, de servir a los otros, de tolerar también a los otros. Y permite también que nuestras comunidades sean comunidades donde nos purifiquemos, crezcamos, maduremos. No tengamos espíritu de alienación, alienado, todo el mundo como un tonto pensando y haciendo lo mismo, sino una cosa más constructiva, más proactiva, en todo lado, Señor. Hazte presente en mi vida, en la familia. Háblale al Señor lo que hay en tu corazón, con sencillez, ¿Cómo entiendo esto, Señor? ¿Qué discierno? Ya que Cristovisión, herramienta de la iglesia para aprender a discernir. Dime cómo tengo que hacer esto. Habla, Señor. Dame humildad, sencillez. Ayúdame, Señor. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, ¿qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí.
Padre amoroso, gracias por enviarnos a tu amado Hijo Jesucristo. Queremos seguirlo y queremos, como Él, dejarnos llevar por ti. Acoge las súplicas, las necesidades de todos estos hermanos que están en esta Eucaristía. Te las entregamos a través de Él, el amado,